En este tutorial, discutiremos qué es una curva F en Blender y cómo usarla en una animación. Cada vez que agregamos movimiento a un objeto, o creamos fotogramas clave de cualquiera de sus propiedades, es posible que no siempre lo notemos, pero detrás de escena, Blender agrega una curva F para cada uno de esos campos clave. Este es el tutorial básico. Aprenderemos cómo editar estas curvas y cómo manipular el comportamiento de la animación a través de estas. Entonces, comencemos con un archivo nuevo que hemos preparado para este propósito. Agregaremos algo de movimiento a esta cesta con ruedas. El nombre curva F proviene de las curvas paramétricas de Ferguson, que se utilizan en el diseño e interpolación de caída de aire. Entonces, moveremos esta cesta a lo largo del eje X. Actualmente estamos en el cuadro número 1. Insertaremos un fotograma clave para el valor X actual, que es 0. Luego, vamos al cuadro número 75, moveremos la cesta en esta dirección. Digamos que la movemos unas 15 unidades. Luego creamos un fotograma clave de este valor. Ahora, si reproduces la animación desde el principio, se observa que tiene un comienzo lento y luego, también un final lento de manera suave durante todo el viaje. El movimiento no es lineal, es como un tren que parte lentamente de una estación, luego gana velocidad progresivamente, y después vuelve a reducir la velocidad en la siguiente estación. También podemos verificarlo manualmente, cómo ocurre realmente el cambio en sus valores de ubicación, en cada número de cuadro, y cómo se interpola. Estamos cubriendo una distancia de 15 unidades en 75 cuadros, es decir, una unidad en cada 5 cuadros. Actualmente estamos en el cuadro número 1 y la ubicación X es 0. Si vamos al cuadro número 5, esperamos avanzar una unidad, pero es solo una fracción de eso. Si vamos al cuadro número 10, deberíamos movernos 2 unidades, pero aquí no llegamos ni siquiera a una unidad. Si vamos al cuadro número 40, estamos en la mitad del recorrido, observamos que hemos cubierto más de 8 unidades. Es decir, ha aumentado la velocidad lo suficiente en el medio y volverá a reducirla hasta el final. Entonces, este tipo de desaceleración o relajación de un movimiento se controla mediante una técnica de interpolación, que no es más que la curva F, y para ver la curva F, debes cambiar al editor de gráficos desde esta opción. Entonces, en el panel del lado izquierdo de esta pantalla, tenemos una lista de todos los objetos presentes en la escena, como nuestra cesta con ruedas, y debajo del grupo de transformación de objetos, tenemos una entrada para la clave de ubicación X, que está representado por esta línea roja. Alejémonos y reposicionemos nuestro gráfico. Como puedes ver, esta curva no es realmente lineal. Tiene una pendiente plana al principio y también al final. Por esa razón la cesta se mueve lentamente en estos dos puntos. Puedes cambiar fácilmente este comportamiento. Simplemente haga clic derecho sobre él y cambie este modo de interpolación. Digamos que elegimos lineal. Ahora la curva es una línea recta y la cesta seguirá esta. Volvamos a la ventana gráfica 3D. Si ahora inicias la animación desde el principio, verás que los efectos de aceleración y desaceleración desaparecen en los dos extremos. Comienza y se detiene abruptamente, siguiendo un movimiento perfectamente lineal. Probablemente tampoco sea muy realista, porque ahora tiene una velocidad constante durante todo el recorrido. Un inicio fácil y una parada lenta podría verse mejor, pero hay más maneras de personalizar el movimiento, exactamente como lo exigiría tu escena. Experimentaremos con algunas otras variaciones. Entonces, primero dejemos espacio para que el editor de gráficos se muestre junto a nuestra ventana gráfica. Y también necesitamos el editor de línea de tiempo, para poder dividir esta pantalla una vez más y mantener el editor de línea de tiempo en la parte inferior de nuestra ventana. Ahora tenemos que cambiar este tipo de editor a editor de gráficos. Entonces, podemos ver la interpolación aquí y tenemos nuestra ventana gráfica en la parte superior. Podemos ver el movimiento del objeto en tiempo real, a medida que realizamos cambios en nuestro gráfico. La manera en que funciona es que tiene dos paneles. En el lado izquierdo, tenemos una lista de todos los objetos que tienen fotogramas clave, junto con sus campos clave. Cualquier campo que tengamos como fotograma clave aquí, aparecerá en este lugar. Aquí tenemos el gráfico real, o la curva F para el campo clave seleccionado que podemos manipular. Si anulamos la selección de todo en la ventana gráfica, esta lista se mostrará en blanco y no mostrará ningún elemento en absoluto. Primero tenemos que seleccionar un objeto con fotograma clave en nuestra escena. Este tiene un fotograma clave en la ubicación X, por lo que su gráfico es este de aquí. Ahora, si añadimos un fotograma de esta ubicación en Y aquí, aparecerá en esta lista de campos clave y su gráfico se muestra con este color verde. Entonces, cualquier cosa que utilices como fotograma clave tendrá una curva F. Eliminemos esto por el momento.
Así que ya sabes que el tipo de esta curva se puede cambiar desde el menú contextual, cambiando este modo de interpolación a cualquiera de estas funciones definidas. La transformación del objeto ahora seguirá este patrón. Y cuando aplica este cambio, se aplica entre este fotograma clave y el siguiente fotograma clave. En este momento, ambos puntos están seleccionados. Deseleccionémoslos y seleccionemos solo este punto clave. Si ahora haces clic derecho y cambias el modo de interpolación para que diga lineal, no verá ningún cambio en la curva. Esto se debe a que este es el último punto clave y no hay una clave siguiente para que el cambio tenga efecto. Sin embargo, si selecciona este punto clave y realiza el mismo cambio aquí, la curva cambiará inmediatamente. Insertemos un tercer punto clave. La primera clave la tenemos en el cuadro número 1. La siguiente clave está en el 75, el objeto está aquí. Vayamos al fotograma número 150 y moveremos el objeto de regreso al origen, por lo que su ubicación X debería ser 0, y le aplicaremos un fotograma clave. Ahora tenemos 3 puntos clave para esta propiedad. Entonces, cambiemos solo esta sección de la curva. Para hacer eso, debes seleccionar este segundo punto clave, luego hacer clic derecho y seleccionar cualquier función, digamos que tomaremos la sinusoidal. Entonces, esta parte ahora es lineal y luego sigue un modo sinusoidal. Si desea personalizarlo aún más, manualmente, debes utilizar el modo Bezier. Entonces, presione la tecla A para seleccionar todos los puntos clave para la propiedad seleccionada. Luego haga clic derecho y, en el modo de interpolación, seleccione esta opción de Bezier. Ahora tenemos estos identificadores para cada uno de los puntos clave y podemos manipularlos como queramos. Digamos que queremos cambiar esto para un inicio rápido. Entonces, tenemos que mover este controlador hacia arriba para crear una curva verticalmente pronunciada. Luego se vuelve plano hacia el final de este tramo, algo que ocurre en el caso de una explosión, es decir, un comienzo rápido y un final lento. Si ahora ejecutamos la simulación, podrás ver cómo la cesta sigue el perfil de movimiento deseado, luego regresa siguiendo esta parte de la curva. En caso de que queramos iniciarlo lentamente, simplemente tenemos que mover esta manija y dejarla plana u horizontal. Ahora digamos que queremos finalizar el movimiento muy rápido. Entonces, tenemos que mover esta manija hacia arriba. Ahora comenzará lentamente y terminará como un objeto que cae. Ejecutémoslo y verifiquemos. Entonces, el objeto comienza lentamente, luego sigue este perfil en el viaje de regreso, finalizando muy rápido. De esta manera, puedes editar manualmente esta curva y crear un perfil de movimiento que se adapte a tus necesidades. Modifiquémoslo un poco más. Recuerda, hemos tomado un ejemplo en el que está involucrado el movimiento del objeto, pero la curva F es aplicable en todas partes. Esta vez hagamos que este extremo sea plano. Si animas cualquier propiedad, ya sea el color, la densidad o cualquier campo similar, obtendrás una curva F en el editor de gráficos y podrás manipularlas de la misma manera. Entonces, afilemos esta parte media, de modo que el objeto rebote rápidamente cuando llegue a este final de la trayectoria de movimiento. Ahora reproduciremos la animación y la verificaremos. Entonces, comienza lentamente, luego da un giro rápido, vuelve a reducir la velocidad y finalmente se detiene en el origen. Hasta ahora, hemos aprendido los conceptos básicos de la edición de una curva F. Ahora examinaremos cómo agregar otra curva aquí para una segunda propiedad animada. Tomemos esta ubicación Y y animémosla. Agregaremos algo de movimiento aleatorio o vibración en el eje Y, mientras el objeto se mueve a lo largo del eje X, por lo que vibrará y se moverá a lo largo de su trayectoria. Para hacer eso, tenemos que agregar un fotograma clave para su ubicación en Y obtenemos una nueva entrada aquí. Si lo seleccionas, obtendrás esta línea verde, que es un valor constante. Pero agregaremos una vibración o un ruido a esta línea mediante modificadores. Entonces, presione la tecla N, o simplemente haga clic en esta pequeña flecha para mostrar este panel lateral. Luego vaya a la pestaña de modificadores, abra esta lista y agregue un modificador de ruido desde aquí. Verás que ahora se agrega algo de ruido a la línea recta existente para la curva de ubicación en Y. Pero este no es muy fuerte, entonces, aumentemos su fuerza a 5, ahora, podemos ver claramente el movimiento vibratorio agregado en el eje Y. Ahora si vas al inicio, reproduces la animación, podrás ver cómo la cesta está vibrando, mientras sigue moviéndose en el eje X, siguiendo su camino original, ambos están actuando juntos. Es una técnica sencilla agregar vibración a cualquier movimiento, pero no la uses en exceso. Aquí la hemos exagerado para esta demostración, puedes usarla de manera sutil para obtener un efecto realista.
También puedes notar que deja de moverse después de completar una ronda en el eje X. Esto es correcto porque hemos agregado solo 3 puntos claves para el movimiento en el eje X, y se detiene inmediatamente después de eso. Pero, ¿qué pasa si quieres que la cesta se mueva hacia adelante y hacia atrás, continuamente, hasta el final de la animación? Podemos hacerlo fácilmente. Primero aumentemos la duración de nuestra escena, quizás a 1000. No necesitamos agregar más puntos clave para crear un movimiento continuo, simplemente podemos agregar un modificador para este campo de ubicación X, entonces haga clic derecho aquí, vaya a este modo de extrapolación y seleccione la opción cíclica. Como resultado, Blender agregará una repetición del mismo patrón o los mismos puntos clave para esta curva. Si alguna vez necesitas eliminarlo, simplemente haga clic derecho aquí y, en la extrapolación, seleccione eliminar cíclico. Internamente, lo que hace es agregar un modificador de ciclos. Entonces, mientras este campo de ubicación X está seleccionado, presione N para abrir este panel lateral. Puedes ver que a esto se le agrega un modificador de ciclos. También puedes agregarlo manualmente o puede usar el acceso directo desde el menú contextual. Entonces, con esa configuración, ejecutemos la animación una vez más. La cesta seguirá el movimiento deseado. La única diferencia esta vez será que no se detendrá al final de un ciclo. Reanudará el viaje de la misma manera, en una secuencia repetitiva, mientras transcurra la escena. También puedes controlar cuántas veces se repite. De hecho, esta primera parte es solo un tutorial básico sobre la curva F. Hablaremos sobre temas más avanzados en la siguiente parte, pero espero que hayas entendido los conceptos básicos detrás del editor de gráficos, y que hayas aprendido a trabajar con él. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte a este canal.